Esto es Social Cherry. ¿Qué cambios hay en una Venezuela chavista? ¿Qué cambia ahora que el chavismo controla también el Parlamento? ¿Y qué pasa con Juan Guaidó? El retrato de Chávez regresó este martes a la Asamblea Nacional. La oposición venezolana pierde su mayor trinchera, la Asamblea Nacional. Este martes, el chavismo tomó control de ese poder del Estado, tras las elecciones del 6 de diciembre, en las que se impuso casi sin competencia. El legislativo era el único poder en manos de la oposición, que sin embargo considera fraudulentas las elecciones del mes pasado y por lo tanto da continuidad al mandato de 5 años que expira este martes. Esto, según explican analistas, supone un afianzamiento en el poder de la llamada Revolución Bolivariana en el país sudamericano y desafía la estrategia encabezada por Juan Guaidó para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó se proclamó presidente interino del país en enero del 2019 en virtud de su papel de líder del Parlamento y recibió el apoyo de más de 50 países en el mundo. El triunfo de 2015. En 2015, cuando los opositores triunfaron en los comicios legislativos de manera contundente, fue considerado un hecho histórico, al punto que más de uno consideró que esos resultados eran una antesala de una eventual derrota del chavismo, que fue liderado por Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013. Sin embargo, sucedió casi todo lo contrario. El Tribunal Supremo de Justicia, siempre cercano al oficialismo, declaró en desacato al Parlamento venezolano que quedó sin capacidad de actuación, y el oficialismo venezolano retrucó a sus detractores convocando a una asamblea constituyente plenipotenciaria en el 2017. La oposición optó por una estrategia a partir de un supuesto equivocado, que el chavismo iba a ser más débil y se iba a fragmentar con Maduro, explica el politólogo venezolano Ricardo Sucre. Maduro y su movimiento político retoman el control de la Asamblea Nacional a partir de este 5 de enero. El profesor universitario indica que en estos años se esperaba un colapso en la gestión gubernamental y que los detractores de la Revolución Bolivariana depositaron demasiadas esperanzas en la presión internacional, fundamentalmente en la de Estados Unidos, principal valedor de Guaidó. Esa gran fuerza política, debido a que en 2015 se castigó la gestión de Maduro por sus resultados, fue un intento de contrapeso. Sin embargo, el gobierno logró cohesionarse para evitar dejarse derrocar. Los opositores confundieron la fuerza de contención que les dio el pueblo con una de insurrección y ese fue el error. En 2020, el chavismo recuperó a la Asamblea Nacional en unas elecciones con un alto nivel de abstención y el llamado al boicot de los principales partidos y líderes opositores, como sucedió en las presidenciales de 2018, al considerar que no hay condiciones justas para una disputa electoral. Apenas el 31% de los votantes habilitados acudió a las urnas, arrojando más de 67% de preferencia electoral a favor del oficialismo. ¿Qué cambia para Guaidó? Mientras controlaban a la Asamblea Nacional, la oposición apuntaló a Juan Guaidó como su líder y lo llegó a proclamar presidente encargado del país en enero del 2019. Aquella acción logró el reconocimiento de más de medio centenar de países en su momento y fue la punta de lanza para una ofensiva más contra el gobierno de Maduro, al que tildaban de usurpador, dado que no reconocían la reelección del mandatario de 2018. Entre sus acciones más agresivas se produjo la avalancha humanitaria de febrero del 2019, en la que Guaidó intentó ingresar a Venezuela desde Colombia, junto a un convoy con toneladas de donaciones internacionales. Además, se llamó a los miembros de la Fuerza de Seguridad venezolanas a que cruzaran la frontera y protagonizaran un masivo desacato al gobierno bolivariano. La ofensiva fracasó y lo sucedido fue considerado un revés al liderazgo de Guaidó, que en ese momento contaba con más del 60% de popularidad, según las encuestas. Pese a la tasa de abstención, el chavismo celebró la victoria del 6 de diciembre, pese a que no logró recuperar el protagonismo que tuvo en ese momento. El analista Luis Vicente León considera que no se le puede considerar un político retirado. Perdió popularidad, pero sigue por encima de la preferencia de Nicolás Maduro, por ejemplo. No es que se acaba Guaidó a partir del 5 de enero, afirma. El experto destaca que el llamado presidente encargado sigue siendo el principal referente opositor, aunque le resultará más difícil mantener el apoyo que tiene a nivel internacional, y el consenso formado a su alrededor ya no es el mismo. Ahora hay más opositores que le retan el liderazgo porque no concretó aún su propuesta de cambio, indica León. Por ejemplo, en una entrevista con BBC Mundo unos días después de las elecciones del 6 de diciembre, otro referente opositor como Enrique Capriles indicó que era necesaria una nueva estrategia para la oposición.
y señaló que el ciclo del llamado presidente encargado había concluido. Por su parte, Guaidó afirmó a través de sus redes sociales que el nuevo periodo legislativo no será reconocido. La continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, es un deber ciudadano y patriótico el hacer respetar y valer nuestra Constitución, al no haber existido una elección en el pasado 6 de diciembre, indicó el líder en su cuenta oficial de Twitter este lunes. Guaidó asegura que la Asamblea Nacional que preside no se va a detener hasta ver elecciones libres en Venezuela. Mientras tanto, este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una disposición en la que autorizaba a los estadounidenses a que se realicen operaciones financieras con el Parlamento presidido por Guaidó, a quien señalan como el actual presidente interino de Venezuela. Este martes, Guaidó encabezó una sesión virtual durante la cual se instaló esa AN opositora, conformada por decenas de diputados cuyo mandato expiró, pero que seguirán legislando para dar una continuidad administrativa a sus funciones, alegando la falta de legitimidad del Congreso electo el pasado 6 de diciembre. En esta nueva etapa, sin embargo, Guaidó no contará con el respaldo de todos los diputados opositores que formaban parte de la Asamblea Nacional de 2015, pues al menos 2 decenas de ellos le han quitado el apoyo. Algunos de ellos argumentan que no se puede dar continuidad a la antigua AN, porque su mandato está expresamente limitado por la Constitución a 5 años. Capriles es un histórico líder de la oposición venezolana que cree que el ciclo de Guaidó concluyó. En lo político, el chavismo puede celebrar que desactiva a Guaidó como líder de la Asamblea, lo que unido a su sustitución de Joe Biden por Donald Trump en Washington abre la posibilidad de cambiar las relaciones y lograr quizá un respiro, aunque el nuevo presidente de los Estados Unidos se ha mostrado igualmente decidido contra Maduro. El presidente venezolano amenazó hace unos días de nuevo a Guaidó, que pese a su desafío nunca fue detenido. Que la justicia, ahora sí de manera férrea, haga su trabajo ante esas pretendidas ínfulas inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, dijo Maduro. La persecución se va a acrecentar, pero no nos va a detener a la hora de seguir exigiendo nuestros derechos, señaló Guaidó a la BBC tras las elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué cambia para el chavismo? Con el cambio de mando en el Parlamento, el cuadro con el rostro de Hugo Chávez regresó a la Asamblea Nacional. Cambia la situación del país con una Asamblea Nacional distinta a la que propició invasores, celebró el oficialista Diosdado Cabello. En busca de ingresos que alivien la caída de los dólares que llegaban del petróleo, el gobierno asegura que en la Asamblea por fin podrá ofrecer sustento legal a las políticas económicas, que pasan por una apertura y una búsqueda de inversiones extranjeras, pero aunque quizá ganen cierta legitimidad para hacer negocios con empresas de países aliados como China y Rusia, el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea coincidan con la oposición y no reconozcan los comicios hará que continúen las sanciones y que se le niegue todo acceso a mercados internacionales de financiación y petróleo. Eso es todo, yo me despido. Mi nombre es Guaman, abrazos 1000 te mando a la distancia, cuídate mucho y nos encontramos en la siguiente. ¿Te ha gustado el video? Si es así, déjanos tu like y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esto es Social Cherry. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.